Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Mónica María Márquez, titular de la Dirección de Información Académica, y tendré el gusto de conducir este acto de inauguración del ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo con las normas de la Universidad en materia de protección civil, le pido a todo el público que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar este auditorio, se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar hacia las puertas de vidrio que están detrás de ustedes y de allí hacia la glorieta que se encuentra a su derecha. Las puertas se abren fácilmente al empujar las barras metálicas. Quienes estamos en el escenario debemos caminar hacia los lados y a las esquinas del fondo donde hay puertas de salida de emergencia. Agradecemos a todos los que nos acompañan de manera virtual en los canales institucionales. Les presento a los integrantes del Presidium. Doctor Pedro Antonio Reyes Linares, de la Compañía de Jesús, profesor investigador del Departamento de Filosofía y Humanidades. Doctora Catalina Morfín López, directora general académica. Doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Esta mañana nos reunimos para la Lectio Brevis, expresión latina que en español significa una lección breve. Esta ha sido una tradición centenaria en las universidades, sobre todo las universidades jesuitas. Su propósito es inaugurar el ciclo escolar con una exposición magisterial por uno de los profesores de la universidad dirigida a toda la comunidad. Nos invita a reflexionar en ella sobre lo que implica ser parte de una institución de educación superior en el contexto actual. Para dictar la Lectio Brevis, invito al doctor Pedro Arturo Reyes Linares, de la Compañía de Jesús, a que haga uso de la palabra. Pues buenos días a todos, a todas. Agradezco mucho al rector la oportunidad de compartir con ustedes estas breves reflexiones. Y también agradezco a mis colegas, a mis alumnos, alumnas, a mis compañeros y compañeras de trabajo en la universidad, porque como todo ejercicio de pensamiento, estas reflexiones no nacen en la soledad, sino que se van dando al hilo de conversaciones, de confidencias, preocupaciones, búsquedas y esfuerzos por dar sentido. Cuando esta expresión quiere decir brindarlo o casi inventarlo a las situaciones y circunstancias que vivimos en lo cotidiano y en lo que podríamos llamar la esfera general o pública. Había pensado, cuando empecé a trabajar en esta reflexión, iniciar diciendo que vivimos tiempos de incertidumbre, aunque la aplastante oscuridad de los acontecimientos que se nos presentan demasiado frecuentemente me hacía dudar de esa calificación. Y es que tal vez lo que nos angustia del tiempo puede no ser la incertidumbre, sino por el contrario, lo que parece una irremisible certeza de que no podremos cargar con lo que tenemos enfrente, que no sabremos darle respuesta satisfactoria cuando lo que se acumulan son las vidas cortadas a medio camino, los cuerpos desaparecidos, los huecos en las familias y en las comunidades de amigos y vecinos, los proyectos frustrados porque no cayeron en las escasas y excesivamente delgadas redes de protección y solidaridad que se forman en estos tiempos de enfermedad con nivel pandémico y de violencia con nivel de tragedia. Como en los tiempos griegos, no es a lo desconocido a lo que tememos, sino por el contrario, a lo conocido, a lo que por conocido se impone con toda su fuerza y nos dice que la historia será solo esa, la una que no nos queremos decir, que no queremos vivir, que no nos queremos contar. Y ese es, como diría Adriana Cabarero, no solo el terror que paraliza nuestros miembros, sino el horror que ahoga el grito en nuestra boca, porque la violencia que se impone nos pretende convencer de que es ya inútil siquiera gritarlo o llorarlo.
Pido perdón por empezar con esta nota apocalíptica, pero los números de desaparecidos, desposeídos, en riesgo de fracaso y en desesperanza son abrumadores. Y me parece que es importante reconocer la profundidad de la herida que se ha infligido a nuestra confianza y esperanza para poder iniciar el camino que pudiese dar un nuevo aliento. Y eso es lo que pretendo reflexionar ahora con ustedes, e invitarlos a que la reflexión la continuemos en los pasillos o en las pantallas, en las aulas virtuales o presenciales, en las que se forman en nuestros cafés, en nuestros hogares, y la dejemos salir a donde sea fecunda y a donde pueda tal vez anunciar que no se ha dicho todavía la última palabra. Porque, sin embargo, y a pesar del grito o llanto ahogado en el pecho, conversamos. Abrimos la oportunidad de la palabra dirigida a otra persona, de quien esperamos también su respuesta. Y la audacia de quien inicia esa conversación, aunque no parezca tener palabras suficientes para el consuelo, sorprende, me sorprende por lo menos, y nos invita, creo, a pensar. Mi reflexión quiere ir precisamente a este punto, la palabra, y la característica sorprendentemente redentora que puede tener. En cada palabra la historia se hace inconclusa y se abre la oportunidad de recontarse, de rehacer su narrativa y finalmente, tal vez, si reconocemos que narrar es también una acción histórica que consiste precisamente en la propuesta de rehacerse. Como diría un compañero jesuita y profesor, colega nuestro, se trata de rehacer las narrativas y encontrar los tonos que puedan hacer resonar en nuestros oídos nuevos ecos que nuestras certezas acostumbradas o las maneras en que comúnmente las buscamos puedan ya no encontrar por ningún lugar. Se trata de que esos ecos vuelvan a abrir el oído, para que vuelva a reclamar su espacio, para escuchar otras cosas que las que siempre oímos, o más bien, escuchar a lo otro, a las otras personas, que vienen y se anuncian porque el oído siempre está a la espera de lo que llegue, con toda su novedad, y solamente se puede colapsar esa novedad en lo ya conocido, en lo cierto, en una operación mental que haga caso omiso de esa novedad. Es por ello que quiero invitar a que esta reflexión sea el inicio de una conversación espiritual, donde el adjetivo refiere precisamente a esa apertura a acoger la novedad con todo lo que le es propio, y no escamotearla en el juicio con lo antiguo para descalificarla diciendo que esto ya se ha intentado antes y que no tiene sentido volverlo a intentar. La conversación, con ese connotado de espíritu, tiene la audacia de centrarse precisamente en medio de esas oscuridades con que nos amenaza la certeza y como los caminantes que en una noche cerrada se sientan en la fogata a contarse sus historias para asustarse el miedo, arriesgarse a tocar con sus palabras el corazón de quien se sienta junto a nosotros para invitarle a unirse a la conversación, a contar también el mundo como lo ve, como lo siente, como lo llora, como lo piensa. Las conversaciones se van así uniendo y tejiendo en un trabajo artesanal, de ese del que habla el Papa Francisco en su Fratelli Tutti, que puede traernos como promesa la cercanía, la comunidad y la paz. Este empeño de iniciar conversaciones y de continuarlas en circunstancias que amenazan con silenciarnos o convencernos de que no hay nada importante que decir, vengo a apoyarla en una capacidad que Hannah Arendt, como testigo de tiempos también oscuros, vino a rescatar de los escritos de Agustín de Hipona, otro testigo de tiempos de oscuridad. Cada ser humano, cada persona es siempre un inicio. La conversación inicia cuando alguien pone una palabra en la mesa, o tal vez solo un gesto o una mirada. Pero tenemos esa capacidad de iniciar que Arendt llamó natalidad, porque se enraiza en nuestra misma condición de ser nacidos, de nacer de otra persona, de una mujer, diría Pablo, de venir a la vida naciendo, iniciando lo que la estructura biológica, social y funcional, aunque dé lugar, cultura, órganos y huesos, no podía prever en su totalidad, y recibe con toda su carga y carácter de novedad. Un niño nos ha nacido, comenta Agustín y Arendt con él,
y el mundo puede alegrarse porque la novedad irrumpe y le anuncia que no todo está dicho. Hay una nueva palabra que se está diciendo y por decirse. Antes incluso de que empiece a hablar, hay una nueva historia por contar. La natalidad, como prácticamente todo aquello que toca lo último y radical de nuestra humanidad, no es algo de lo que se pueda ofrecer comprobación, sino algo que irrumpe en la experiencia y se alberga en los espacios que se abren en nuestra sorpresa, en el asombro, en nuestras dudas, nuestros temores, en lo incontrolable, en lo que no tenemos a la mano y no podemos por ello prever, ver de antemano. Se abre espacio en el terreno de la incertidumbre y el asombro, cuando el llanto del niño no para, después de haber aplicado todos los remedios que antes nos habían funcionado. Nos muestra su poder cuando un pequeño giro en la perspectiva hace que toda una investigación encuentre soluciones que se habían dado por descontadas. Hace visible su presencia en la palabra inesperada y solidaria, que contradice la experiencia de aversión que teníamos de tal o cual persona, o la decepción que se sigue en la contrariedad con quien antes se había mostrado como afín a nosotros en prácticamente todos los aspectos. En todo caso, nos detiene, nos obliga a salir de las certezas y nos propone considerar con más cuidado, con más espacio y tiempo, con más atención a los detalles, por tanto, con más cariño a quien se nos presenta así, tan otro, tan otra. Lo que nos propone es dar tiempo al discernimiento, a dejarnos afectar profundamente por la novedad que la otra persona nos presenta, para darle espacio suficiente a esa novedad, desarmando las previsiones de esa suficiencia y dejando que se muestre por sí misma y nos solicite seguir su dictado. Es esa propuesta la que pasamos por alto cuando las convicciones de nuestras certezas o simplemente los hábitos que condicionan nuestros movimientos físicos o psíquicos nos hacen seguir las rutinas e ignorar esa situación de novedad. Lo que diría Arendt está en las raíces del mal que la mayor parte de las veces es simplemente banal. A esta pérdida de conciencia, autores como Zubiri referirán como una desmoralización, es decir, desejercitar la sensibilidad para dejar de sentir la novedad que le llama, la dignidad de quien ostenta esa novedad en su voz y en su cuerpo, muchas veces herido, lastimado, silenciado o incluso destrozado, y conformarse con lo ya sabido, lo acostumbrado, lo seguro, lo desesforzado. Por eso podemos encontrarnos con que este asunto de la natalidad tiene hilos de comunicación con los problemas morales, o tal vez apunta más bien a su fundamento mismo, al reconocimiento de la dignidad humana. Pero quiero proponer ahora otro aspecto también ligado a este. En este reconocimiento se juega el acto político fundacional, es decir, el secreto que rige la verdadera convivencia entre iguales, que es como Arendt reconoce lo político, y las condiciones que se piden para atender a ese secreto. Quiero centrarme en una de esas condiciones. Si el reconocimiento de la natalidad afecta directamente a la sensibilidad, como una invitación a entregarse en un cierto modo de reverencia y atención, habrá que dotar al lugar, al espacio-tiempo, a la convivencia, de recursos contra la habituación, para favorecer otro estilo de habitar, que fortalezca la esperanza y confianza para detenerse, sentir la novedad, reverenciarla, gozarla y dejarla estar. Es decir, se trata de construir un lugar y un modo de habitarlo que permita albergar a la natalidad ahí, en los cuerpos concretos en los que se presenta. Lo que alberga a la natalidad, lo que acogemos en nuestra duda, es siempre una palabra. Y me refiero con esto no solo a la construcción de sintagmas lingüísticos, sino a la comunicación que viene de otra persona y que más allá del contenido nos indica esa pertenencia. Es una palabra suya que viene a mí como una respuesta que yo no estoy dando ni tampoco podría dar.
aunque pudiese identificarme en su contenido, simplemente porque no viene de mí. La fuerza de ese venir se impone en la comunicación, desbordando el mensaje y haciendo aparecer al mensajero, aunque éste no pueda ser identificable o quede solo como una orientación. Está hacia allá, está hacia acá, como cuando volvemos el rostro porque nos ha llegado el eco de una voz, pero no vemos a quien la profiere. Es esa pertenencia, ese carácter de ser suyo, la que está haciéndonos peso, brillando, dirían los griegos, en el mensaje. Lo envuelve y le presta su dignidad de no ser mío, de no ser apropiable por mí, de serme independiente, de ser libre. Brillo se dice en griego doxa, que es la palabra con la que también se habla de la opinión. Esa misma palabra que algunos traductores de la Biblia a la lengua helénica usarían para designar esa otra palabra hebrea, kabod, que recupera todo este sentido de peso y dignidad. Ambas palabras las tradujeron los traductores latinos por gloria. La opinión puede recuperar, me parece, todos estos sentidos: el brillo, el peso, la gloria. Y es lo que intentaré mostrar en este tiempo, que me resta y lo que pretendo relacionar con nuestra misión en la universidad. La opinión, según Arendt, guarda ese poder de la natalidad, el que nos indica el peso de su pertenencia a una fuente de luz y brillo que no soy yo, que nos solicita un lugar propicio y un ejercicio constante de atención para que se pueda hacer visible su novedad, que no consiste de nuevo tanto en la novedad del contenido, sino en la de esa pertenencia no mía y la dignidad que eso imprime a la opinión. Lo que estoy recibiendo es un don que no puedo tomar como mi obra propia y al que tengo que atender como cosa otra, extraña, ajena. Pero también la opinión me pide el ejercicio de hacer visible que ese don es también cosa entregada, compartida, generosamente comunicada, puesta ante mí y esforzadamente modelada para alcanzarme, para llevarme donde no he estado, donde no he llegado, prestándose ella como vehículo para ese traslado, es decir, para darme novedad, para trascenderme, ir más allá de donde estoy y de donde he estado. La opinión no se presenta entonces como palabra solitaria o sueños febriles de una inteligencia clausurada, sino como propuesta en la intersubjetividad, para que la novedad no venga solo de ella, sino que venga de quien responde también a ella, quien le presta su escucha, su cuerpo, sus propias historias, sus dolores, esperanzas, mitos, leyendas, sus versos. Es decir, la opinión da su fruto nuevo precisamente como conversación. El lugar que se pide para que la opinión florezca, entonces, es uno que pueda disponer a quien escucha, para que con su acogida y eventual respuesta, que también es opinión, se convierta en hablante y proponente, para también disponerse a quien ha ofrecido antes su palabra, a convertirlo en escucha, en silencio acogedor, en ejercicio ignaciano de salvar la proposición del prójimo y finalmente en nueva opinión. Las opiniones solamente se hacen tales cuando se entrelazan, se intercambian y se dejan fecundar mutuamente. Solo así dan su fruto, solo así se logra ver el brillo que pueden tener, porque antes, cuando se nos avisó de ese brillo indicándonos la fuente, lo que veíamos no era el brillo, sino solo el anuncio de que vendría esa luz si le dábamos el espacio adecuado. Ese brillo que ahora nace en el intercambio, en el diálogo, es el brillo de la universitas, raíz de la universalidad y raíz también de la palabra universidad, que puede convertirse así en un lugar donde se ensaya la política, la formación de la eclesía, es decir, de la asamblea, donde se puede hablar porque habrá escucha, porque habrá acogida, porque habrá respuesta
y se podrá seguir dialogando, como esperaba Sócrates cuando condenado a muerte por toda la eternidad. La Universitas como lugar se convierte así en el crisol de la opinión. No es el único lugar, y es deseable que sea así, que no sea este el único lugar. Por eso en esta reflexión quise titularla como un crisol de la opinión, pero es un lugar que tiene como misión fundamental, como vocación de nacimiento, cuidar de que en su espacio se forje la opinión y pueda brillar con toda su fecundidad. Es entonces también imperativo para esa misión que pueda forjar el espacio, forjarse como espacio, al mismo tiempo que las opiniones se van modelando, fortaleciendo y flexibilizándose en el calor que el crisol le da. Para ello, la Universitas vive de una confianza básica que le permite realizar esa labor artesanal. La opinión no ha de resultar en una confusión de palabras, porque el ejercicio bien llevado de la conversación ha de dar siempre posibilidad de que con esas palabras se pueda hacer nacer una comunidad que habla, pero siempre como quien responde, porque primero ha escuchado, callado, acogido, salvado y finalmente ha ofrecido también su propia palabra, sin descuidar lo recibido, sino rindiéndole reverencia. Por eso, la Universitas no es el espacio de la unanimidad nacida de la sumisión o de la imposición de palabras unilateralmente formuladas y protegidas para resultar o parecer inexpugnables. Por el contrario, es el espacio que se arriesga a la exposición. Piensa la palabra siempre para ser expuesta, para que se ofrezca en el campo como la flor que se lanza en señal de esperanza, en que la tierra tiene capacidad de convertirse en espacio de reconciliación, donde cada una de las vidas pueda encontrar su lugar en esa conversación, en esa Universitas, donde se cruzan los distintos versos y que cada vida pueda resonarse sin imponerse, sino con concordia en las otras personas y sensibilidades con quienes comparte el lugar. La Universitas es el lugar donde las voces se modelan para reconocer con alegría la diferencia y aprender a hacer el ejercicio coral que nos dice otra vez Adriana Cabarero, es y puede ser la humanidad. De manera que en la Universitas no solo se busca la verdad, que a veces se predefine como una y única, viviendo el riesgo en esa predefinición de llegar a la perversión de la opinión, es decir, la confusión, la propaganda, que busca imponer una sola voz, sino que por el contrario, la Universitas busca la comunidad que puede llegar a vivir esa forja en la verdad, es decir, busca que la comunidad se haga verdadera, que ella misma se modele en el intercambio reflexivo de las opiniones surgidas. Y tomo aquí el término reflexión no solo en el sentido que hemos hecho habitual, sino en el más antiguo que Ignacio de Loyola nos recupera para los ejercicios, reflectir para sacar provecho, es decir, dejar que la otra opinión, la otra palabra, se refleje en nosotros, nos preste su luz y su brillo, nos cuente su propia historia con su dolor y su esperanza, y nos permita también espacio para dar el propio brillo, sin olvidar que en tiempos de Ignacio los espejos no estaban tan perfectamente pulidos como para poder reflejar la misma luz que recibían, sino que la reflejaban con todas sus imperfecciones, sus pequeñas sombras y todo lo que hacía de la luz reflejada algo diferente a la luz recibida. Cada una de las personas en la Universitas refleja así un espacio irrepetible, natal, en donde la opinión que se vierte tiene siempre una aportación a la conversación que nadie más podría dar. No es solo un punto de vista, sino que constituye precisamente la visión que juntas las personas podemos construir para que todas podamos ver, especialmente lo que nos hemos acostumbrado a no ver. Es precisamente la opinión así intersubjetivamente expuesta la que va abriendo nuestros ojos y oídos a una realidad que nos excede y que no puede achicarse a una sola perspectiva.
así como la Universitas puede presentarse como un espacio de pausa, de excepción, de expectación, más llena de esperanza que de urgencia, para poder situar en el mundo, en nuestro único mundo, tan lleno de todo eso que nos urge y nos invita a volver rápidamente a las certezas y seguridades, un lugar donde es posible formar esa comunidad otra, semilla de verdadera política, de verdadera asamblea, en el seno y desde dentro de la comunidad mayor. Una segunda capacidad, nos recuerda Arendt, ahora retomando a Kant, nos permite abrirnos a este ejercicio de creación de la comunidad que pueda soportar una conversación de este tipo: la imaginación. No se trata meramente de una capacidad combinatoria de pensamientos que ya circulan en nuestros recovecos mentales. Es más bien la capacidad que permite que cada pensamiento entre en contacto con lo otro, con los otros en quienes han nacido, pero no desde mi propia situación o juicio, sino precisamente imaginando la situación desde donde son formulados y también la situación a donde nos pueden invitar a ir si nos disponemos a recibirlos. Se trata de esa capacidad que popularmente formulamos como ponerte en los zapatos del otro, pero tomando en cuenta que esos zapatos se nos figuran a nosotros como algo que no podemos conocer del todo, que no comprendemos totalmente, sino que tenemos que proyectar sin abolir su carácter extranjero. Los zapatos del otro, de las otras, de los otros, que pueden llevarnos donde nuestros zapatos no nos han llevado ni prometen llevarnos, donde tal vez no quisiéramos ser llevados, precisamente por esas violencias que amenazan con dejarnos en un silencio ahogado, pero de los que reconocemos esa familiaridad de ser también zapatos para pies humanos, nacidos también de madres humanas para caminos humanos. La imaginación nos coloca en una situación más bien de vinculación afectiva y proyectiva, antes que en una situación cognoscitiva. No se trata de quedarnos con la afirmación o rechazo que podamos tener a esa posición que imaginamos de la otra persona, sino en agradecer y mantener la capacidad de poder seguirla imaginando, de quedarnos y disfrutarnos en ese espacio que ella, y solo ella, nos abre para que podamos discurrir, siempre precariamente, pero no por eso con menos gozo, por los caminos de su pensamiento, de su creatividad, de su acción y su palabra. Aprender a gozarnos en la otredad, sin recurrir constantemente a la autoafirmación y las estrategias más comunes de devaluación del discurso ajeno, es uno de los aprendizajes más importantes, creo, a vivir en una institución que sigue la tradición de la Universitas. Nos pide un ejercicio constante y atento de volver a ese gozo, resistiendo la tentación de otros gozos de menor envergadura, pero tal vez más intensos, de conquista, subyugación o sometimiento. Universitas se trata de aprender a gozar distinto, de gozar más y de gozar mejor, porque quien aprende a gozar en la extrañeza, incluso compartiendo el llanto de quien no puede ya contenerlo, está abierto también a gozar no solo lo conocido y controlable, sino todo aquello con que las cosas, las personas, la bondad, la solidaridad nos pudiese sorprender. Es ese gozo el que nos permite propiamente aprender a modelar nuestra propia conducción en las conversaciones que emprendemos. El gozo de la conversación así llevada, consolación, le llamaría Ignacio de Loyola, nos permite descubrir que hay secretos guardados en gestos, miradas, palabras, tonos e incluso en dolores, en llantos, en gritos ahogados, que abren la puerta a la verdadera comprensión. Es decir, la que no solamente se resuelve en argumentación, sino que forma comunidades en donde se puede mantener la conversación en torno a lo importante, lo relevante, lo que no podemos perder, lo que no se debe sacrificar. Es precisamente este gozo el que podría estar en el centro de nuestras pedagogías, alimentando las habilidades que necesitamos desarrollar para no sucumbir al desaliento de la oscuridad e incertidumbre que vivimos,
ni a la tentación de los gozos evasivos y menores, y poder así levantarnos a escuchar todas las palabras, todas las voces, especialmente las perdidas, las desaparecidas, como oportunidades de una mirada nueva, no la tuya ni la mía, sino la que todavía estamos por construir. Es este el entrenamiento en que podemos abocarnos, me parece, en este nuevo curso, y el que creo que responde mejor a nuestra vocación universitaria. Es lo que puede colocar a la universidad en su justo lugar en la situación política que vivimos, como un espacio donde las opiniones se van formando libres, donde las voces pueden ser escuchadas y acoger a todas las otras voces, no solo las que están dentro de estos muros, sino las de la universitas que aspiramos colaborar a crear, la más grande, la de la sociedad, donde se pueden poner en común los argumentos, las imágenes, los relatos, las historias, los dolores y los llantos, y procurar mantener viva la capacidad del disenso, porque se privilegia la visión y la comunidad por construir, más que la violencia de la única perspectiva, que tantas veces nos ha llevado al abandono de lo que de verdad vale la pena mantener en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos y en nuestra esperanza. Eso que necesitamos recuperar de la posibilidad de que la vida rompa con la aparente certeza de la desolación que nos imponen, para que la abramos a las narrativas e historias que todavía podemos contar, las que todavía podemos tejer, las que están aún por venir. Termino pues agradeciendo su amable atención a estas palabras que les presento hoy y pidiéndoles encarecidamente que no terminemos aquí esta conversación. Muchas gracias, doctor Pedro Reyes. Les invito ahora a que escuchemos al doctor Luis Arriaga de la Compañía de Jesús, rector del ITESO, quien nos dirigirá unas palabras. Estimada doctora Catalina Morfín López, directora general académica del ITESO, estimado doctor Pedro Reyes Linares de la Compañía de Jesús, académico del Departamento de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, queridas alumnas y alumnos, queridos miembros de la comunidad universitaria. Durante el último año hemos vivido tiempos difíciles que se prolongan hasta el presente. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, comenzamos un nuevo periodo de trabajo y eso para todos es un motivo de gran alegría. A lo largo de la pandemia, esta comunidad ha sabido adaptarse para continuar haciendo realidad su misión. En ningún momento el ITESO ha renunciado a su compromiso con la educación, ni mucho menos con la sociedad. Por el contrario, hemos buscado nuevas maneras de fortalecerlos. Por ello, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a quienes en este periodo se integran a esta comunidad unida, solidaria y resiliente. Es un privilegio también tener la oportunidad de comentar la lectio brevis que nos impartió Pedro Reyes Linares, con quien comparto la profunda experiencia de seguir a Jesús, así como una larga y entrañable amistad que comenzó desde el noviciado jesuita. Muchas gracias, Pedro, por compartirnos esta lección que nos refrenda la vocación de la universidad como espacio para el encuentro de diversas perspectivas y para el diálogo fructífero, que creo que eso es lo que me deja esta rica lección. Se trata de promover conversaciones que, como bien dice, sostienen la esperanza y pueden abrir caminos nuevos frente a los desafíos que por su magnitud y por su complejidad
parecieran en ocasiones insalvables. En un contexto en que priva la polarización, la discordia y el egoísmo, tu invitación a que cada uno participemos, compartamos nuestra palabra, que es única e insustituible, adquiere pues una enorme relevancia. No se trata de cualquier conversación. El diálogo de sordos que priva y que se caracteriza porque muchos hablan y pocos escuchan. Los mensajes en que prevalecen el insulto y la descalificación no dan buenos frutos, sino que únicamente acrecientan la polarización. En cambio, como nos dice Pedro, una conversación profunda en la universidad, a partir de perspectivas diferentes, pueden alentar la concordia, la justicia y la paz. La lección del doctor Reyes me evoca el origen de 3 palabras a las cuales me quiero referir muy brevemente: conversación, concordia y reconciliación. Remontarnos a su significado original puede ser inspirador en el marco de la lección que acabamos de escuchar. La primera palabra es conversación, un término central en la lección de hoy. La palabra versare significa girar, dar vueltas, y el con pues nos remite a en compañía, estar en compañía con otros, de manera que etimológicamente conversar significa dar vueltas con otros. Se trata de la palabra que va y viene, que recibimos, pero también que entregamos con el propósito de dilucidar colectivamente los temas, objetos de la conversación. Es esa la dinámica de ida y vuelta en comunidad la que nos permite entonces comprender mejor las cosas a partir de compartir la palabra con otras personas. Se trata, por supuesto, de un diálogo fructífero que nos lleva a la acción, no de discusiones bizantinas que giran sobre sí mismas, sino sin llegar a nada y se convierten a veces en pretexto para no actuar, sino a lo que para nosotros es muy importante como jesuitas, y siempre lo decimos, para la contemplación en la acción, que nos lleve a algo. La segunda palabra es concordia. En latín, cor es corazón. La concordia es entonces poner los corazones en compañía de otros, reunirlos. Esta palabra se opone a la discordia, que en cambio, pues la discordia es lo opuesto, implica separar los corazones. Sin embargo, concordia no es lo mismo que unanimidad. No significa, y esto creo que tú fuiste muy claro en decir, que no significa que todas las personas estemos de acuerdo en todo. Eso no es el espacio que estamos tratando de construir. Pedro ya nos hablaba también de la importancia de cierto disenso, del disenso. La uniformidad es peligrosa porque cierra posibilidades. En cambio, la diversidad y a veces el disenso enriquecen. La confrontación fraterna y respetuosa de argumentos permite vislumbrar nuevos horizontes. Lo que queremos entonces es unir los ánimos para generar la conversación que, como dice Pedro, privilegia la visión por construir. La palabra reconciliación está desde hace algún tiempo muy presente en los mensajes de la Compañía de Jesús, que nos llama a reconciliarnos con Dios, con la humanidad y con la creación. La tercera palabra que evoco es entonces esta reconciliación. Este término viene de concilium es en latín, ¿verdad? En la Alta Edad Media se denominaba así a la asamblea mediante la cual se organizaban y tomaban decisiones en asuntos comunes los grupos de la población. Por eso también nosotros en la iglesia a veces lo usamos, el concilio vaticano, todo esto. Es una asamblea de vecinos. El concilium
era el máximo órgano de representación y gestión de las pequeñas aldeas, donde se debatían los problemas y se resolvían las controversias. La participación de los vecinos era fundamental en estos espacios. De esta manera, la palabra reconciliar significa volver al concilium, regresar a la asamblea, a escuchar las voces de la comunidad. Me parece que es una imagen muy inspiradora. En un mundo roto como el que vivimos, nos corresponde como universitarios establecer vínculos para que todas y todos podamos volver en igualdad de condiciones a la asamblea donde se discuten y se resuelven los problemas comunes. Eso es lo que el ITESO quiere hacer. Esa es su misión también aquí, en esta región. Tenemos entonces una invitación para abrir conversaciones, para expresar nuestra palabra y recibir con cuidado y atención las voces de otras personas. Es un llamado a disponer nuestro ánimo y a poner los corazones juntos a fin de volver a la asamblea donde todas y todos participemos con libertad. De eso se trata la educación jesuita también. De esta manera podremos colectivamente construir salidas a los desafíos que enfrentamos. Una tarea fundamental a la que estamos llamados quienes formamos las universidades de la Compañía de Jesús. Es la invitación que les comparto y con la que hoy declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2021-2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre Rector. De esta manera queda formalmente inaugurado este ciclo escolar 2021-2022. Les damos la más cordial bienvenida al ITESO, institución de educación superior cuya misión es la búsqueda de la verdad para formar universitarios, hombres y mujeres libres, críticos, responsables, competentes y decididos a poner su ser y su profesión para transformar la sociedad mexicana en una más justa y humana. Con esto concluye el acto de apertura del curso. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y los invitamos a continuar con sus actividades académicas. Que tengan un buen día y un mejor semestre.